Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 91 de Demoliendo Mitos de la Política. Charlas en vivo a las 11:22 de la noche en una agradable, en una templada noche de primavera por aquí, por estos lugares, aquí en Berlín. En la charla de hoy nos va a acompañar un invitado muy especial, director del portal de noticias, lo podríamos llamar Eureka News, profundo conocedor de la historia, periodista, el señor Santiago Martínez desde Vigo. Santiago, ¿qué tal todo por ahí? Hola, ¿qué tal? Encantado, encantado de estar en tu programa y dispuestos a disfrutar del día, que hoy fue muy completo, desde luego. Tenemos muchas informaciones. Hoy un día muy especial con el día, ¿no? 9 de mayo, Día de la Victoria, además muchas novedades. A propósito, por cierto, ¿qué tal? Siempre comienzo de la misma manera, Santiago, ¿qué tal la noche ahí en Vigo? ¿Qué tal la temperatura por ahí? Pues hoy también es Posicionamos un ahí. día primaveral, porque llevamos un año muy raro. En enero, por ejemplo, teníamos temperaturas de 20 grados, 22 grados, parecía que estábamos en primavera, que ya no había invierno. Y de repente en los últimos 15 días empezaron a entrar frentes fríos con lluvia y llevamos 15 días nadando, ¿no? Y bueno, ahora llevamos 2 días de sol y hoy hace una temperatura muy agradable, debemos estar a unos 18 o 20 grados ahora. Se está muy bien, muy bien. Pregunta generalista, los momentos fríos, en invierno, por ejemplo, en Galicia, bien fría la temperatura, ¿o yo equivocado? No, bueno, Galicia es que tiene una marcada diferencia, ¿no? El interior de Galicia es un clima más continental Ah, húmedo, ¿no? Pero la costa, sobre todo la zona de las rías, las rías son grandes ríos muy anchos, ¿no? Y el agua de las rías suele estar siempre, por ejemplo, aquí en Vigo, entre 13, 14, 12, 15 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En invierno, en la ciudad, que está al borde de la ría, es muy raro que la temperatura baja de 12 o de 10 grados, precisamente ah, porque tenemos la calefacción central, que es la ría, que está a esa temperatura. Sin embargo, sales 4, 5, 8, 10 kilómetros de la ciudad y el cambio de temperatura es muy marcado, ¿no? Pues a lo mejor pues 4 o 5 grados menos en invierno o 4 o 5 grados más en verano, porque en verano hace de aire acondicionado. Al estar el agua claro. a 13, 14 grados, no se dispara la temperatura y solemos estar siempre 25, 28, 27. Hombre, Ah, algún día puede hacer bien, un poco más, ¿no? No, la verdad, bien. el clima aquí en las rías gallegas es como un paraíso, ¿no? Lo único es un poco húmedo, ¿no? Pero del resto es fantástico. Sí, yo no pude recorrer hasta el momento esa zona de España, sí de norte a sur, pero la otra costa, esa zona no la pude recorrer, pero mi mamá sí, bueno, porque ella desciende de De españoles gallegos. de esa zona. Sí, sí, de por ahí, y ella siempre enamorada de toda esa región, ¿no? Pero bueno, esos son los vínculos existentes entre España, bueno, y América Latina, y en particular, y la Argentina. Pero bueno, vamos a abandonar la cháchara, Santiago, porque vamos hoy a presentar muchas cosas. Y quiero comenzar, por cierto, presentando algo sacado de la propia página de Santiago, Eureka News. Yo recién la caractericé como un portal de noticias. ¿Vos cómo lo llamas? Como una suerte Sí, la de... verdad es que todo empezó como un proyecto como poco antes de que empezara la guerra, ¿no? Y comencé a ver de que nos estaban mintiendo, así, es que no tiene otras palabras, ¿no? Las noticias que yo miraba en la televisión, en la radio, en la prensa nacional, no coincidía con lo que después yo miraba en la prensa internacional, sobre todo en la prensa del este rusa, canales de Telegram. Empecé a investigar y vi que en realidad es que había un mundo de diferencia entre una cosa y otra. Y dije, bueno, es mi momento, tengo tiempo, voy a dedicarme a poner orden e intentar ayudar a la gente a discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Porque puede haber errores, ¿no? Porque yo puedo creer que los rusos conquistaron tal pueblo o no,
y puede ser un error de la niebla de guerra. No es fácil, o si murieron 10 o murieron 25. Pero otra cosa es algo sistemático, una mentira sistemática. No solo en la guerra de Ucrania, por supuesto. Toda nuestra sociedad ahora mismo en realidad es una auténtica mentira, ¿no? Es muy difícil discernir la realidad de la realidad que te quieren hacer creer para ellos poder seguir controlando, ¿no? Siempre decimos ellos porque no sabemos quién es, pero suponemos que alguien tiene que mandar ahí detrás, ¿no? Y ahí está, Y intentando efectivamente, salvar al Santiago mundo. presenta sí, en última instancia, ese es el objetivo de todos nosotros, esta perspectiva crítica de análisis, presenta informaciones no de último momento, de recontra último momento, y además todo traducido al español, como por ejemplo esto todavía no visto traducido en ningún lado. Vamos a comenzar el análisis de la guerra en Ucrania a partir de esto. Esto de hace un par de horas lo presentamos enterito desde el principio, la reunión entre Putin y los comandantes los comandantes implicados en las operaciones militares en la guerra en Ucrania. Конечно, для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, э, как правило, это разговоры откровенные, и я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно для того, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями, и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач. Вот это то, что я хотел бы сказать вначале. Сергей Георгиевич, если есть что добавить, пожалуйста. Если нет, то тогда просил бы вас, коротенько несколько слов, а потом мы камеру попросим удалиться и уже поговорим совершенно в свободном и откровенном режиме. Пожалуйста, если что-то есть, прошу. Генерал-майор Власов, командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Товарищ Верховный Главнокомандующий, с начала специальной военной операции численность веренных мне соединений составляла 2441 человек. Проведено ряд оргштабных мероприятий. В состав бригады включено 19 новых боевых подразделений. 11 тысяч. На данный момент численность соединений составляет 11 365 человек. Однако же оргштабное мероприятие управления бригадой не коснулось. Для качества выполнения задач прошу вас рассмотреть вопрос о проведении оргштабных мероприятий в управлении бригадой, выполняющие боевые задачи в 3 группировках войск и сил. Да. Я знаю об этом, мы вчера с министром обсуждали, бригада стала большой, было 3000, да, вначале с небольшим, сейчас 11 с лишним тысяч, это дивизия. Я думаю, что вот по этому пути надо идти, мы с министром вчера говорили об этом, надо преобразовать, реорганизовать бригаду в дивизию, соответствующим образом выстроить все органы управления. Так и сделаем. Я знаю о вашей бригаде, она постоянно на слуху. Спасибо вам за вашу боевую работу. Самые наилучшие пожелания всем бойцам и офицерам. Служу России. Bueno, muy interesante. ¿Qué análisis realizás de esta reunión en particular, Santiago, y en concreto, el desarrollo de las operaciones militares en este momento? Y si querés, puedo acompañar tu análisis con el mapa, por cierto, un mapa actualizado por el propio Santiago, con información también de último momento. Todo tuyo. Bueno, vamos a comenzar por esta reunión, ¿no? A estas esferas, por supuesto, no se hace nada por hacer. Todo tiene su sentido y, por lo tanto, la conversación y los invitados a ese vídeo en concreto que ha publicado el Kremlin, pues indudablemente tiene su mensaje, ¿no? El primer mensaje más claro es que cómo explica el mando que habla con Putin de que antes eran una brigada de unos 3.000, 4.000 hombres y que a lo largo de estos 2 años no es que hayan perdido unidades, sino que se ha ido incrementando
pasando a tener 11.000 unidades, claro. No es lo mismo una brigada ligera que una división, como bien explica Putin. Y esto es una forma de hacer ver a la gente de que Rusia no ha perdido potencial ofensivo con el desgaste de la guerra, sino que todo lo contrario, lo ha adquirido. Ha adquirido experiencia en combate, le han sobrado voluntarios y gente que por dinero quiso ir a la guerra, no está utilizando soldados de reemplazo. Y bueno, por las informaciones que encuentras, ves que repartidos a lo largo de todos los frentes, tiene bolsas como de 40, 50, 60.000 hombres en Kharkov, en Sumy, en Zaporozhye. Van muy sobrados, hacen relevos constantes, o sea, las tropas rusas están frescas en el frente. No así las ucranianas, por supuesto, que están muy desgastadas, no tienen ya, están tirando ya desde hace mucho tiempo las reservas al frente. Y claro, no es lo mismo estar 4 meses recibiendo bombazos que estar 15 días y ir a descansar. No es ni parecido, ¿no? Esto es el mensaje que emana, ¿no? De que están preparados y que se van a seguir preparando. En esto siempre hablamos de la producción de armas. La verdad hay que hablar de Shoigu, que no es militar, pero está demostrando que ha sabido ser un buen gestor. Ha conseguido multiplicar por unas cantidades bestiales la producción de armas de todo tipo. Es más, no solo aumentó la producción, supieron, por la experiencia en el campo de batalla, escoger esas armas que de verdad funcionan y que están dando un buen rendimiento y que tienen un precio económico para poder fabricarlas en grandes cantidades, porque esta guerra es una guerra de desgaste. Y la verdad, lo están haciendo muy bien. Si quieres podemos empezar a ver por los frentes. De acuerdo con todo tu análisis. De hecho, esto de el aumento de la cantidad de efectivos en las fuerzas militares rusas, no solo lo presentan los rusos, los comandantes rusos, sino que recuerdo por lo menos 2 o 3 declaraciones públicas de generales estadounidenses remachando esto mismo. Uno, este general famoso Caboli. Después lo recuerdo a Mark Miley o Milley, lo llaman de Milley, sí. distintas maneras, según la pronunciación británica o estadounidense. Y por ahí no recuerdo qué otro general de alto rango de Estados Unidos, Milley, Sí, sí. el mayor, el más alto, ellos remachaban esto. Los rusos comenzaron la guerra con una determinada cantidad de efectivos, ahora presentan 50% más, 100% más. Así que no están generando acá una narrativa ficticia, sino que esto responde a la realidad. Completamente de acuerdo con tu análisis. Yo creo que uno de los grandes errores que está cometiendo Occidente es que la guerra la están dirigiendo los políticos, no los militares. Es decir, los militares se tienen que adaptar a las necesidades políticas del momento. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de Krinky, ¿no? Que, Bien, comencemos por ahí, por bueno, Krinky. este es un ejemplo perfecto de que los militares tienen que adaptarse a las circunstancias políticas y a las Krinky un exigencias poquito políticas. Sí, más subiendo ahí a la derecha, ahí, eso es. por No, aquí. es el puente Astonovsky un poquito más. Se ve ahí una Por aquí. marca en amarillo, un poquito más hacia el norte, hacia el este, Ahí, perdón. acá Krinky, acá, Ahí está. cierto. Bueno, pues esta es una prueba palpable de una batalla para los medios de comunicación. Porque yo, sinceramente, yo no encuentro ningún tipo de lógica a estar durante meses enviando a hombres, que bueno, ahora por lo menos ya no hace tanto frío, pero incluso con el río congelado, que no hacía falta ni que los mataran los rusos, con que cayeran al agua ya se morían, ¿no? Y es continuamente mandando lanchas con hombres y todos los días 40 bajas, 50 bajas. ¿Y, ¿y para qué? Porque no hay ningún tipo de avance. Kinki es un pueblo que ya no es un pueblo, es una zona llena de embudos de bombas, poco más. No hay ni dónde meterse, ¿no? Y no consiguen ningún tipo de desgaste del ejército ruso, porque el ejército ruso no tiene por qué tirarse a intentar liberar Krinky a salto de bayoneta. Simplemente utiliza su artillería, utiliza su superioridad aérea, drones y está machacando. No sé, es que
Yo no le encuentro ningún sentido. Es más, tampoco he encontrado ningún analista hablamos de militares de verdad, claro, no políticos, ¿no?, que le encuentre sentido. Es la cosa más ridícula. ¿Una cabeza de puente para después hacer una ofensiva? No, porque por tener 100 hombres en la otra orilla no tienes una cabeza de puente, porque para hacer una cabeza de puente y que pasen blindados y grandes cantidades de tropas, tienes que hacer puentes de pontones y bueno, no estamos hablando de un río de 10 metros de ancho, es un río enorme, el Dnieper, y más ahora que viene el deshielo y va a subir el caudal, por supuesto, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. En Krinky, pues ahora consiguieron avanzar y avanzaron, pues no sé, 200 metros hacia el oeste. Bueno, pues vale, están ahí, siguen recibiendo impactos de artillería y muriendo. No le encuentro otra lógica. No sé lo que buscan, ¿no? Sí, Eh, algo parecido también en estas islas, no sí, recuerdo ahora el nombre, sí, esta sí, famosa isla de aquí, Anestría, Isla Nestría. sí, ¿Cuál es el sí, a ver sentido cómo de se llama. eso? Esta de aquí, Bublik, Nestría, sí, o esta Bublixa, o... Sí, pero va. A ver, es una isla que está, pues, deshabitada, indudablemente, ¿no? Ahí no vive nadie. Y, pues, es que es una victoria de TikTok, como dice la gente en redes, ¿no? Porque, nada, mandaron ahí unos hombres, los hombres se bajaron, están en un sitio que no hay ni dónde meterse porque es una isla pelada, los bombardean con artillería y solo sirvió para que saliera Kriki, el jefe, el comandante supremo de las fuerzas ucranianas, a decir que habían conquistado un territorio. Bueno, si eso es una conquista, pues bien, la guerra va bien. No sé, ellos verán, ¿no? Son victorias mediáticas. Por eso decía antes de que la guerra la están dirigiendo los políticos a golpe de TikTok y de Twitter y no dejan trabajar a los militares. Por eso Zaluzny sobra, por eso Zaluzny quería atrincherarse y esperar a los rusos, incluso quería llegar hasta retrasarse hasta el Dnieper si hacía falta para encontrar una buena defensa, pero claro, no se puede perder nada. Ahí tenemos el siguiente caso, si quieres podemos ver, en Zaporizhia, que es Rapotino, sí, el famoso famoso Rabotino, Rapotino, que por aquí. hablamos tanto de él que parece que hablamos, no sé, de Londres Sí, o algo así. sobre lo de, Krinky, Santiago, en algún momento, por cierto, la semana pasada, deliberábamos, Fernando Moragón y yo sobre esto, el sentido de una operación así. Él tampoco podía generar sentido, quizás desde el punto de vista militar, la posibilidad de una diversión de recursos rusa, ¿no? Llamar un poco la atención ahí ante el temor de una ofensiva más grande, pero aún así, ningún sentido. Ahora, en el momento de la ofensiva anfibia, como la llamaban de Krinky antes, desde un punto de vista político, aparentemente respondía a la búsqueda de una imagen, efectivamente, para, de alguna manera, reactivar ese paquete de ayuda famoso de los 61.000, ¿no? Generar una noticia para eso. Pero ahora, ya aprobado ese paquete, ¿para qué más gente, no? A la picadora de carne. ¿Cuál es el sentido? Ninguno. No, ninguno. Es que aparte están actuando pues un poco como ha actuado Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que cada ciudad era una fortaleza, cada casa era un tal, cada tanque destruido pues era una nueva fortaleza que soportar. No lo sé. Yo creo que es ridículo quemar tus tropas, quemar tu ejército. ¿Para qué? Para nada. El ejemplo aquí de Rabotine. 6, 7, 8 meses de ofensiva, miles y miles de muertos, miles de unidades de material militar. Dejó ahí las mejores divisiones. Las dejaron ahí enterradas. Enterradas para avanzar, no sé cuánto, 20 kilómetros cuadrados, una cosa así, ¿no? Y estrellarse contra un muro, porque hay que reconocer que, bueno, no fue especialmente Surovikin, le llaman la línea Surovikin, pero no fue solo Surovikin el que organizó esa línea defensiva. Él estuvo al mando, pero bueno, Mordichek y otros muchos generales estuvieron ahí, la verdad, hicieron un trabajo impresionante, impresionante. El caso es que no fueron capaces los ucranianos, con todos los medios que lanzaron, no fueron capaces ni de arañar, porque
perder Rabotine es una aldea de cabras, como quien dice. Son 4 casas y 3 granjas. No es nada, ¿no? Y es más, ya lo tienen de nuevo conquistado. Después de dejar ahí meses y meses y meses, los rusos ya lo vuelven a tener. Hay una zona que es al noreste, perdón, de Rabotine, que no es que la tengan los ucranianos, en realidad es que no la tiene nadie, porque es una zona que es muy baja y que es que ya no hay donde meterse, ya no queda un sótano, ya no puedes tener ahí tropas porque con la artillería las machacan. Entonces, en realidad es una tierra de nadie, ¿no? Las tropas ucranianas se retiraron, se ven ahí las flechas en el mapa, como se retiraron hacia el este a otras posiciones atrincheradas y bueno, a seguir esperando, porque retirarse no les permiten retirarse, ¿no? Rabotine hoy en día, pues sí puede ser, en Rabotine sí que pueden utilizarlo para fijar tropas rusas, para obligarle a tener cierta cantidad de tropas ahí fijas, porque sí puede haber una ofensiva en Rabotine. No hay un río que atravesar, no pueden despistarse los rusos, necesitan tener ahí una cantidad buena de tropas, por eso están apretando y atacando, para no dejar que se fijen ahí y que después de ahí puedan usarlo de trampolín, ¿no? Para llegar hacia Tomac bueno, y el famoso sueño que tenían de bañarse en Crimea, ¿no? Pero Krinky es que no tiene lógica ninguna ni fija de tropas, porque Krinky para los rusos en realidad lo defiende la artillería, poco hay que... No van a entrar de repente 10.000 ucranianos, no pueden, los ven venir. Antes de que lleguen ya los matan con las bombas FAB. O sea, es que es ridículo, ¿no? Cosas de la Bien, guerra, de de la acuerdo, política. completamente. ¿Qué otras novedades por el frente? Bueno, yo hoy en día la parte más importante de donde los combates se están dando más fuerte es en Urozaine, en Ajá. Steromayorsk, que es en el sur de Donetsk, en Velika Novosilka, un poquito más abajo, Está hacia el un este, no, poquito más al sur y al oeste, al oeste por por ahí. ay, ayúdame, porque esto es tanto pueblito por Sí, acá. Acá Constantinivka, no, acá más Vuhledar, hacia el oeste, hacia aquí. hacia Europa, sí. Ahí está. Sí. ¿Ves la manchita esta de colores? Es amarilla. Ah, este pueblito ahí, sí. Es. Ahí está. Bueno, pues aquí está habiendo avances poco a poco y bueno, en realidad ahora mismo se está avanzando porque yo creo que Rusia tiene una estrategia, claro, que no es por zonas del frente, es una estrategia completa en todo el frente, ¿no? Por ejemplo, en Chasov Yar atacó, hizo un ataque fuerte que obligó a Ucrania a mandar muchas reservas allí. Enterró las mejores divisiones en Chasov Yar. Chasov Yar no podía caer. Pero yo creo que era parte del plan, porque apretaron justo ahí hasta el distrito de Canal, que está en el este de la ciudad, y fijaron muchas tropas, tantas tropas que retiraron tropas de Ocheterine, retiraron tropas de Umansk, de Stereomayorsk, y las mandaron a Chasov. ¿Qué hicieron los rusos? Que tienen unas grandes reservas. Bueno, pues aprovecharon. Le llaman ellos la táctica de los pequeños cortes. Presionan, y cuando encuentran un perfil donde se pueda meter una unidad, apretar, romper una línea, pues entonces aprietan y van haciendo pequeños cortes a lo largo de todo el frente, ¿no? Entonces, estos pequeños avances que vemos aquí en Urazaine, en Steromayorsk, incluso en Krasnogorivka, todo fue gracias a la batalla que se comenzó en Chasov Yar. Esa, perdonad, voy a beber un poquillo. Pues como decía, esos movimientos de tropas hacia Chasov Yar dejaron muchas partes del frente muy debilitadas y los rusos supieron aprovecharlo. Bueno, más bien supieron, no, yo creo que provocaron ese error. Sabían que Chasov Yar no pueden dejarlo caer
porque es el nudo estratégico que aguanta todo el frente del Donbass. Si cae Chasiv, pues va a ser muy difícil parar ya a los rusos porque se ponen en las puertas de Konstantinivka y de Kramatorsk, ¿no? Ujú. Por eso, Chasiv, ubicado por aquí. sí, Y está al norte tu de... análisis aquí, ¿no? Más o menos ahí a la altura de Bakhmut, por aquí. ahí Entonces, tu está. análisis, la importancia de los enfrentamientos en Chasiv y la reasignación de tropas de todos lados para la defensa de eso está generando los huequitos Ahí aprovechados por está. los rusos en todo el campo de batalla. Por Perfecto. ejemplo, ahora está Krasnogorivka, está ahora mismo en un punto álgido de la batalla. Sorprendieron, yo creo que sorprendieron un poco a los ucranianos, porque llevan en Krasnogorivka mucho tiempo ahí frenados justo a la entrada del pueblo y no daba roto, Rusia no daba roto el frente, no daba entrado, ¿no? Si pones, ahí, mira, donde lo tienes, ahora aumentas ahí, aquí, Konstantinivka un poquito más abajo. Acá, Krasnohorivka. ahí Sí, está, la de los ahí tanques está. tortugas, sí. Esa es correcto. Ahí está donde está la planta de refractarios, que fue la que asaltaron Exacto, con los aquí. tanques tortugas, que fue muy espectacular. Y bueno, como vemos ahí en el mapa, tengo un poco especificado, ¿no? Cómo es el mapa de la batalla, ¿no? La zona azul, por supuesto, es la zona ocupada por las tropas ucranianas. Las zonas amarillas son las últimas ganancias de terreno de las tropas rusas, ¿no? Ujú. Eh, Hay una zona que es de edificios altos, que son estas zonas en azul más claro, que los rusos de momento estaban intentando evitar, porque claro, desde ahí con ENLAP y armas que no hace falta que sean muy potentes, con RPGs incluso muy cargados desde las cimas, es muy difícil acercarse, porque además ponen en la parte de arriba de la cima, del edificio, en los tejados, ponen armas antitanques y en los sótanos se meten los soldados, claro, con artillería, ¿no? Y es muy difícil acercarse. Entonces, los rusos en un principio intentaron evitarlo y rodearlo, ¿no? Pero la última actualización que vi hoy del mapa me sorprende porque están cerrando, si te fijas, están cerrando una caldera que queda al este de Krasnogorivka. Ahora mismo las dos puntas del frente ruso están separadas solo por 700 metros y separadas precisamente por una zona de edificios altos, ¿no? Ahí quedaron embolsadas tropas, no se sabe qué cantidad, pero hay tropas ucranianas que tienen que salir ya hoy o ya para no quedarse embolsadas, ¿no? Está muy interesante ahí la batalla, porque entonces los rusos, ¿qué están haciendo? Por el norte de la ciudad, pasa una zona pantanosa que es el río Lozova. Entonces, Sí. apoyándose en que tienen cubierto el flanco norte por el pantano, están intentando avanzar por aquí, por, por el borde todo del pantano, ¿no? Creo que se llama la avenida de Bellinsky. Es que Esto de aquí, bien. sí, pronunciar el ucraniano o el ruso, la verdad es que como no hayas nacido en Vladivostok, lo llevan mal. Acá, Belinsko o algo así, sí, o Sí, Belinskov Belins, o una claro. cosa así. Claro, Sí, intentan subir porque, claro, se apoyan en la zona pantanosa y bordean así los edificios. Pero bien. al final debe ser que, yo no sé si es que están teniendo menos tropas de las que esperaban los rusos, porque parece que están encontrando menos resistencia en esta zona de edificios altos y si consiguen cerrar esa bolsa, puede ser un movimiento muy importante, ¿no? Es más, yo creo que van a rodear por el sur de la ciudad, Krasnogorivka, van a rodearla para evitar la otra zona que hay de edificios altos que está justo al norte de donde estaba la fábrica, la planta de refractarios. Que ahí Aquí. tuvieron que frenarse, ahí ni los tanques tortuga. Intentaron pasar varias veces y no hubo manera. Cruzar esa calle, la calle central, creo que se llama, del pueblo es muy difícil. Entonces yo supongo que, como está ahí marcado con líneas discontinuas, que intentarán rodearla por el oeste.
Quizás tengan que Bien. coger la zona elevada, que queda más al oeste, o de alguna manera evitar que desde ahí los puedan atacar, cortar ese flanco, e intentar cerrarlo. No creo que le queden muchos días a Krasnogorivka, porque es muy difícil de defender. Llegado al Santiago, punto, recapitulo lo sucedido a partir de tu análisis y de lo anterior. El primer avance, si no recuerdo mal, con los tanques Tortuga hacia esta planta de ladrillos refractarios. Después comenzaron correcto. un ataque hacia el este, aquí si no recuerdo mal, la zona de una estación de servicio. A la vez Eh, generaban una pinza por la derecha con el objetivo del embolsamiento y la actualización tuya, el último momento, básicamente, esto por aquí y esto por aquí, evitando esta zona de edificios altos. Eso, Ahí ¿acompaño tu está, explicación correctamente? Bien, perfecto. correcto, perfecto. Eso sería lo lógico, claro. Lo que pasa es que después en el campo de batalla, sabes que como dicen los militares, tú planeas la batalla y tan pronto empieza el primer tiro ya se estropearon todos los planes, ¿no? Eh, Eso sería el movimiento lógico, porque un ataque frontal, pues, causa muchas bajas, muchas pérdidas de materiales. Mm, si se puede hacer un ataque de flanco y bordear y embolsar, pues eso es de primero, de militar, como dice el otro, ¿no? Y bueno, supongo que ahí están en eso, ¿no? Esa es la parte más caliente del frente ahora mismo, ¿no? Después en otras Sí. partes hay pequeños avances, porque claro, Rusia no deja de presionar en todo el frente. Ahora, por ejemplo, Ocheterín está paradillo. Estuvo durante toda la semana pasada y la anterior con muchos avances, muchas batallas. Ah, sí, Eh, sí, esta zona, sí. sí, es que Ocheterín es muy importante porque es una zona elevada, ¿no? Y en Ucrania es muy llano. Una zona elevada, hablamos de una zona de 150 a lo mejor o 200 metros más alto, pero esos 150 o 200 metros te dan un campo de visión mucho más amplio, permiten a tu artillería ver más lejos y llegar más lejos, y no es lo mismo atacar subiendo una pendiente que estar encima en la cima disparando al que sube, ¿no? Entonces, era una zona que, bueno, es más, en un principio, todo el mundo, todos los analistas que miraban decían que Ocheterine, pues se iba a dejar para más adelante porque era muy difícil, era una zona muy, muy, muy difícil, ¿no? Eh, Sin embargo, como hablábamos antes, se creó ese conflicto en Chasiv Yar, ese empuje ruso que fue muy fuerte, o sea, demostró que iban a por Chasiv Yar o hizo creerlos que iban con todo a por Chasiv Yar, y liberaron muchas tropas de Ocheterino para mandarlas allí. Y claro, pues se ha disparado. En una semana o semana y media, las tropas rusas conquistaron todo el pueblo, los pueblos de alrededores, Arcángels, Novokalinove, Soloviove. Y bueno, ahora mismo ahí están en una posición muy buena, porque están en una zona elevada. Por ahí va toda una carretera y una vía del tren. Y la vía del tren discurre por una zona elevada, ¿no? Y toda esa vía donde van las flechas rojas que ves, eh, ese es el camino a Pokrovsk. Ese es uno de los ejes principales con Konstantinivka y Kramatorsk de la defensa ucraniana. Eh, Como ves, poco queda ya. En nada, en un empuje, pueden ponerse en las puertas de Pokrovsk. Una vez que caiga Pokrovsk, Konstantinica, es que se hace cada vez es más difícil de defender Ucrania, porque lo que decíamos, es muy llano. Una vez que no hay grandes ciudades y que no hay grandes accidentes geográficos, ¿cómo paras al ejército invasor? Es difícil, ¿no? Por eso están echándolo todo. Están ahí echando todas las reservas. No sé lo que podrán soportar, lo que podrán durar, no lo sé. Es más, Rusia sigue apretando porque en Chasiv, aunque no haya grandes avances y parece que se para un poco el frente, los combates son continuos, no paran. Y bueno, las bombas FAB eh, están cayendo a diario. Estar en Chasiv es el infierno en la tierra. Hay vídeos todos los días, como se ven que echan, bueno, deben de echar docenas de bombas FAB todos los días, todos los días.
La presión que tienen que tener ahí los soldados ucranianos sin relevos y esa continua presión tiene que ser impresionante. Aquí en Chasiv, como ves, los rusos consiguieron un punto muy bueno, que fue conseguir estas alturas que están al este, al sureste de Chasiv, al sur del distrito de Canal. Es una zona elevada y boscosa. La zona boscosa esta, sí. Sí, es que esa era muy difícil, porque si los rusos no conseguían tomar esa zona boscosa, no podrían entrar en Canal. No podrían porque desde ahí pues los machacan, ¿no? Con artillería y con todo. ¿Qué pasa? Los rusos consiguieron, fue duro, tuvieron también sus bajas, ¿no? Consiguieron tomar esa altura. Y claro, tener esa altura ahora te da dos opciones. Una, atacar desde el sur, Canal, y seguir atacando desde el este, por supuesto, ¿no? Entonces, pues Canal quedó ahí en una especie de bolsa, porque a las espaldas de Canal, esta línea azul que vemos y con la línea negra, eso es un canal de agua que los ucranianos han fortificado. Es el único accidente un poco importante que tienen para poder frenar a los blindados rusos. Y bueno, tiene un puente que está ahí marcado con una X porque los rusos lo han destruido hace una semana, una cosa así, para que el distrito de Canal no pueda ni retirarse ni recibir suministros, ¿no? Entonces, está, pues, no calma tensa, porque no es calma, están combatiendo, pero bueno, no está ahora mismo apretando ahí el ejército ruso. Está al frente más o menos, no se mueve, ¿no? Donde hay más movimiento también es en la zona norte, ya en Kharkov, al norte, en la parte de norte de Lugansk y el sur de Kharkov. En Por aquí. Klitschivka, Ah, sí, ok, en la región de Kharkov, no en la ciudad de ahí Kharkov. está, Ok, por aquí. sí, sí, eso es. En Klitschivka, parece que no, pero poco a poco van ganando. No son ganancias muy grandes, pero son continuas. Van ganando posiciones atrincheradas y es una dinámica en todo el frente. El caso es que tú ves que los rusos avanzan en distintas partes del frente todos los días, sea en la zona de Kharkov, sea en Lugansk, en Donetsk, pero todos los días avanzan, ¿no? Mientras que todos los ucranianos todos los días retroceden, ¿no? Bueno, esto es lo más importante que hay hoy, ahora mismo en el frente caliente, ¿no? Después, bueno, está ese segundo frente que son los ataques misilísticos, ¿no? A toda la retaguardia ucraniana, que la verdad están haciendo muchísimo daño, ¿no? Y es curioso porque hoy, siendo el día que era y el día de la investidura de Putin, el día 7, que prometieron venganza, revenge y hacer algo y estropearles la fiesta, ha pasado el día y no ha pasado nada. Quizás, no sé, yo creo que incluso los ucranianos, después del ataque de ayer al resto de las centrales eléctricas que le quedan, que están desenergizando al país totalmente, ¿no? Creo que se lo pensaron y no quisieron provocar al oso, ¿sabes? Porque si llegan, por ejemplo, a hacer un ataque con drones en Moscú o algo así, pues sí, sería muy sonado, pero no me imagino la venganza rusa. No Sí, sé, le podrían llover misiles hasta, igual pues hasta Bankova, la sede del gobierno, pues igual terminaba en el suelo, no sé. Yo creo que, yo creo que se lo pensaron los ucranianos y dijeron, bueno, atacaron, o sea, atacaron en Belgorod, sí, hicieron ataques, pero bueno, son ataques menores y ataques que son como los que hacen prácticamente todos los días desde los últimos meses. Atacan en las zonas de Sumy, Belgorod, Kursk, ataques de drones, matan muchos civiles porque cuando no encuentran blancos debe ser que se le acaba la energía al dron, bueno, pues sueldo la granada en cualquier vehículo que pase o cualquier agrupación de gente, ¿no? No sirve de nada en el campo de batalla, pero bueno, incomoda y obliga a los rusos a tener ahí tropas, claro, y tienen muchas tropas, tantas tropas que los ucranianos temen de que hagan una ofensiva en Kharkov. Y la verdad,
sobre eso quería el próximo eje de la conversación, precisamente, Ajá. Santiago. ¿Cuál tu proyección de cara al verano respecto a la posibilidad de una ofensiva rusa? Sí, no, de qué manera. Y por cierto, por favor, a los demoledores y a las demoledoras, acompáñennos con el like, eso nos ayuda a la difusión, en particular en esta última semana con mucha, pero mucha censura, una nueva ola de censura, lamentablemente, en YouTube. Nos ayuda mucho el like de ustedes contra eso, así que por favor, acompáñennos de esa manera. ¿Cuál tu visión respecto a la tan temida ofensiva rusa? ¿Sí, no? ¿Dónde? ¿Cómo? Vamos a ver, yo siempre defendí que Rusia iba a entrar en Kharkov. O sea, la provincia de Kharkov, ellos la consideran rusa. Y una vez que la apuesta llegó hasta donde llegó, la cantidad de muertos que ha habido y de a dónde llegó la guerra, pues bueno, como quien dice, ya que vamos para allá, pues lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa? Es un frente muy complejo porque Kharkov es una ciudad muy grande, es una ciudad de casi 2 millones de habitantes. Y una, Rusia no creo que quiera enterrar un ejército entero en una ciudad para tomarla, con decenas de miles de bajas, eh, unos costos inmensos en material, y sobre todo es que si Rusia quiere que Kharkov sea una ciudad rusa, no puede matar a los habitantes de Kharkov, por supuesto, son rusos. En teoría, debería todo lo contrario, protegerlos, ¿no? Para la mentalidad rusa, los liberan. Claro, hay países que liberan a otros a bombazos. Yo supongo que Rusia lo último que querrá hacer es hacer masacres de civiles, porque entonces después no van a aceptar esos civiles querer ser rusos. Indudablemente, yo tampoco querría, ¿no? Entonces, es un frente muy complejo. No creo que ataquen la ciudad de Kharkov. No creo que las tropas rusas entren por Kharkov. Pueden entrar e intentar cortar, por ejemplo, en Chugev al este, perdón, de Kharkov, o la zona del oeste, cortar algunas carreteras para hacer una media bolsa de la ciudad y obligar a los ucranianos a fijar muchas tropas en la defensa de Kharkov. Pero creo que la ofensiva de verdad en Kharkov va a ir hacia la zona de Liman, Troske, Ujú. Liman y hacia Izium. ¿Desde un nuevo frente norte o desde el frente ya existente Vamos a ver, por sí, la... ahora mismo la zona de Vilorica lleva mucho tiempo peleando, es donde está la cantera, un poquito más al sur, Ujú. aquí, un poco Mm, más al por sur, aquí. aquí, Acá Liman. ahí, Sí, y ahí acá está, Kramatorsk. Bien. ahí está. Ese sería el pasillo normal, que yo creo sería liberar Sivers y Liman, y de ahí, Sí, desde ahí ya puedes abrirte. Si consiguen llegar a Izium, si consiguen tomar Izium, que la tuvieron en el 2022 y tuvieron que retirarse, porque, bueno, como todos sabemos, entraron en Ucrania, un país de 600.000 kilómetros cuadrados, con 150.000 hombres, y es imposible tomar toda esa extensión de tierra. O sea, ahí los rusos yo creo que lo que intentaron fue intentar asustar a los ucranianos, a ver si los hacían negociar, pero bueno, no se asustaron porque estaba todo preparado, estaban esperándolos, ¿no? Tanto los ucranianos como sus patrocinadores de la OTAN, ¿no? Yo creo que si el ataque, como digo, la zona puede ser dos flechas de avance, uno, Sivers y Liman hacia Izium, y otra en la zona más al norte, en Sinkivka, o Sinkovka, porque si eres ruso creo que es Sinkovka, pero si eres ucraniano es Sinkivka, y si eres español, pues como puedas lo pronuncias, ¿no? Eh, Serían los dos ejes de ataque que yo veo más probables que puedan utilizar, ¿no? ayúdame a determinar la ubicación Sí, de esa otra ciudad, mira, Santiago, Sinkica, más o menos. más al este, es todavía en la frente, en la zona de contacto, Ah, ahí, bien. arriba de todo, el último, estas flechas ahí, Acá Liman. ahí. Ah, Es- acá. Ah, en la zona un poquito más al norte. Ok, vale. perfecto. Bien, eso es Entonces, claro. por aquí, ahí sin los nombres de nuevo. Sí, es que no es Eh, fácil.
Sí, además cada mapa distinto y además los nombres. Acá Kupiansk, ok, perfecto. O sea, Entonces, en tu opinión, básicamente los ejes de ataque posibles. Desde aquí, Liman primero, de Liman a, bueno, en el medio por acá Siversk, ¿no? En realidad, sí, hice claro. mal, Sivers es desde abajo. es la primera trinchera, como quien dice, ¿no? Siversk, Liman, todo esto perdido en la ofensiva exitosa de 2022 Sí, o creo que fue en 2023. Es 2022, ¿no? Creo que fue a 2022, ¿no? finales. Sí, Más creo o que sí. menos, sí, sí, exacto. Creo que fue a finales. La tan celebrada. Sí, sí. Isium, y de ahí por Kharkov por abajo, y el otro eje desde una de estas tres. ¿Cuál de estas Sí, tres? Kupiansk, hacia la zona Ah, desde acá, Sinkiivka, desde Kupiansk, Kupiansk, acá, claro. hacia ahí. Yo Bien. creo que ese es el verdadero eje, ¿no? Porque liberan Lugansk, la parte de Lugansk que queda por liberar, y, y bueno, por el norte es más fácil fijar tropas, como decía, intentar cortar vías de suministro, obligar a los ucranianos a tener mucha cantidad de tropas en Sumy para protegerse de que puedan entrar por Kursk, pero me parece raro. Yo creo que van a seguir atacando por el frente de contacto, ¿no? Para hacer un nuevo ataque, por ejemplo, entrando desde Kursk hacia Kiev, no lo sé. Claro, yo no sé las tropas que tienen los rusos, ¿no? Pero claro, la cantidad de tropas que necesitarías y de blindados para hacer un avance rápido sería enorme. Y bueno, los ucranianos, toda esa zona, últimamente la han fortificado mucho. Hay que ver las fortificaciones porque los vídeos que se ven son fortificaciones ligeras, no son como Avdiivka o Marinka, indudablemente, que eran eh, edificios de hormigón metidos en 6 plantas de profundidad, ¿no? Sí. Son más ligeras y bueno, entre que ya no hay mucho dinero, no hay mucho tiempo y todos sabemos cómo en Ucrania funcionan las comisiones en las construcciones, en las obras y todo eso, pues no parecen unas defensas suficientemente fuertes como para frenar a un ejército como el ruso, ¿no? Pero bueno, yo creo que más bien va a ir de sureste hacia el norte, hacia Kharkov. Bien, ok, bien, interesante. La perspectiva de Fernando, nosotros esto lo presentamos a Sí, menudo y a veces deliberamos en directo, deliberamos en vivo para la audiencia, y él realizaba un análisis muy parecido al tuyo respecto a la decisión o a a la falta de necesidad, al hecho de que Rusia difícilmente comenzaría un ataque directo sobre Kharkov, una ciudad de casi 2 millones de habitantes, es con todo lo que connotaría una locura. eso, además de, bueno, las dificultades de los ataques directos en la guerra de los drones, como esta, en la guerra ¿no? Del anticipo de los movimientos. Entonces él en ese sentido presentaba una visión muy parecida a la tuya, pero vos ahora estás realizando un análisis adicional con esto de los frentes por el sur, así que súper, súper interesante el aporte de tu parte. Recién recordabas el día de hoy, bueno, hace unos días la asunción de Putin y hoy la marcha, no puedo recordar la palabra, el acto, por llamarlo de alguna manera, por el día de la victoria. En tu canal presentaste un montón de información sobre esto. Podemos acompañar el análisis con algunas imágenes bueno, de lo sucedido en todo Rusia, porque no solo en Moscú realizan un acto, un desfile, esa es la palabra, no la podía recordar, un Sí, desfile un militar, desfile. sino a lo largo de todo el territorio ruso. Por eso la enorme cantidad, la diferencia de climas. Mientras que en Moscú presenciábamos hoy un desfile en el medio de la lluvia, en otros lados aparece un sol radiante en ese país continente Sí, llamado sí. Rusia. ¿Qué, 11 qué, usos. sí, qué análisis? Bueno, hay algunos tanques de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué análisis realizás de lo sucedido hoy
en los distintos desfiles de la asunción del propio Putin hace 2 días, también espectacular. ¿Cómo lo conceptualizás? Bueno, lo primero y lo más importante que yo creo que para los rusos es una pequeña victoria el haber podido celebrar el desfile, ¿no? Porque, bueno, era fácil que los ucranianos pues cogieran y quisieran estropeárselo y coger y pues te lanzan 50 o 100 drones y bueno, las defensas aéreas rusas son muy buenas, pero no son infalibles. No hay ninguna defensa aérea infalible. Puedes parar gran parte del golpe, pero al final siempre algún impacto siempre terminas, ¿no? Y claro, simplemente que fuera una pequeña granada que cayera en mitad del desfile, pues imagínate a nivel mundial lo que sería, ¿no? En toda la prensa del mundo, qué gran victoria sería para Ucrania, vamos. Sería casi como conquistar Moscú, poco menos, ¿no? Aparte, claro, todos los más media acompañarían todos con el eco, ¿no? Y bueno, sería una victoria impresionante. Stalingrado no sería nada a comparación de la granada esa que cayó en la Plaza Roja de Moscú, ¿no? Entonces, era un gran riesgo mediático para los rusos, ¿no? No riesgo por vidas, porque bueno, con la cantidad de gente que está muriendo todos los días, pues poco daño podían hacer aunque muriera un par de personas, ¿no? No va a cambiar la guerra, indudablemente, pero sí mediáticamente podría hacer mucho daño. Consiguieron hacer el desfile y llevaron una cantidad de tropas que no fue, claro, como normalmente hacen con miles y miles, solo fueron 9.000, solo decimos, ¿no? 9.000 soldados, ¿no? Y bueno, es importante porque fueron las ramas más específicas, ¿no? Incluso fue muy bonito porque desfilaron los héroes de esta guerra de hoy en día. La formación de soldados que están combatiendo hoy en día en la guerra de Ucrania y que, bueno, había 24 poseedores de la Orden del Coraje y 7 héroes de Rusia desfilando de esta guerra, ¿no? Hay algo muy curioso, ¿no? Que suspendieron los desfiles, el desfile del inmortal, ¿no? Que le llaman ellos, ¿no? Del regimiento inmortal. Los prohibieron más que nada por seguridad, precisamente pues había un ataque ucraniano, pues que no hubiera reuniones de miles de personas, ¿no? Y bueno, los ucranianos aprovecharon, claro, mediáticamente a decir de que, bueno, de que no hicieron ese desfile del regimiento inmortal, de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, porque tenían miedo de que los rusos fueran a ese desfile con las fotos de los caídos en la operación que está ahora realizándose y que entonces, pues, ante la cantidad de miles y miles y decenas y cientos de miles de rusos que llevan matados los ucranianos, pues que el pueblo ruso se levantara, ¿no? Bueno, es un poco una película de estas que te cuenta Budanov y todos estos del servicio secreto ucraniano, ¿no? Yo la prohibición la veo lógica, ¿no? Hacer aglomeraciones de gente cuando estás en guerra no es muy saludable, ¿no? Y bueno, por el resto creo que fue un rotundo éxito, ¿no? El desfile. Y hubo, bueno, personalidades que no nos olvidemos, ¿no? Estuvieron desde el presidente de Kazajistán, el presidente georgiano, estuvo incluso el presidente cubano, Díaz-Canel, que fue a hacer una reunión bilateral con Rusia y, bueno, pues aprovechó para ser invitado al desfile. Incluso en Georgia se han hecho actos en honor a la victoria soviética sobre la Alemania nazi y pues pusieron flores en la tumba del soldado, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Cantaria, creo que se llamaba, era Cantaria, un soldado georgiano que fue el que plantó la bandera en el Reichstag, la famosa foto de la bandera de la Unión Soviética, y era georgiano. Bueno, pues es un héroe de Rusia, por supuesto, un héroe de la Unión Soviética, y en Georgia pues hicieron un acto para poner flores en la tumba. Bien, en las ex repúblicas soviéticas se ha respetado el día, se ha celebrado, no como en Rusia, pero se ha celebrado. Y bueno, ahí hay una guerra. En las ex repúblicas soviéticas
están un poco entre la espada y la pared, ¿no? Por una parte no quieren enfadarse con Rusia porque tienen parte de población rusa, Rusia es su vecino, y bueno, son hermanos, llevan siglos viviendo juntos, ¿no? Y por otro lado están las potencias occidentales, que bueno, sabemos cómo hacen, ¿no? Empiezan a congelarte activos, empiezan a prohibirte hacer negocios, te dan golpes de Estado blandos mediante sus ONGs, que siempre que sea libertad, democrático y ONG es mal negocio para el país, ¿no? Y bueno, esa es la lucha que tiene Rusia con todo el área de influencia exsoviética, ¿no? Ahí la bandera en cuestión, la bandera izada en el Reichstag. Después, más adelante, van a aparecer, no recuerdo en qué oblast, lo podemos determinar después. Bueno, estudiantes universitarios ondeando una gran bandera idéntica a esa. Sí, es la de, Por lo sí, la general de la victoria. participan, claro, también participan veteranos de la guerra, como invitados ya muy viejitos, víctimas, presentan no solamente vehículos militares, armamento de aquel entonces, sino incluso, bueno, como por ejemplo este tanque, incluso también a veces automóviles, motocicletas de aquel entonces. Toda una cuestión, por un lado militar, sí, pero casi acá, por ejemplo, esto, ¿no? Como una especie de celebración nacional Es un ligada a lo rito militar, pero patriótico. claro, claro, claro. Casi como, sí, sí, el día feriado del año, el día libre del año, ¿no? Aparte, creo que, perdona, que quería hacer un inciso, ¿no? Porque tenemos que ponernos en la parte rusa, ¿no? ¿Cómo ven ellos, ¿no? El día de la victoria? Porque claro, eh, la guerra que ha sufrido Rusia en la Segunda Guerra Mundial es que es una guerra, fue devastadora. O Ah, sea, luchaban contra un enemigo que no los consideraba humanos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Alemania conquistó Francia y una vez que los franceses se rindieron, en Francia se vivía bien, incluso. Tú estabas en la zona del régimen de Vichy, incluso llegaron a tener más aporte calórico diario los habitantes de la Francia ocupada que los habitantes de Alemania en los años 43 y 44, ¿no? sí, Respetaba a los franceses, incluso, es más, los alemanes respetaban, por ejemplo, a los daneses, incluso a los ingleses los consideraban como germanos del norte, ¿no? Una especie de sí, sí. hermanamiento racial de estos que se montaban los nazis, ¿no? Sin embargo, el ruso no. El ruso era un subhumano. El ruso había Sí, que sí. extinguirlo para No querían, conseguir el en espacio Francia no querían vital. la eliminación no querían la eliminación de Francia. Ahora, para Rusia querían el espacio vital, A- básicamente Ahí los está. territorios. Cada vez que llegaban a un pueblo, no es que los echaran del pueblo o conquistaran el pueblo y los tuvieran como esclavos, no, es que los encerraban en la iglesia o en el ayuntamiento o en un granero y les metían fuego a todo el pueblo, ¿no? Pues que fue terrible, terrible. Rusia quedó completamente, hasta las puertas de Moscú, completamente aplastado. No quedó una ciudad en pie, ¿no? Y claro, es muy fácil desde el punto de vista francés, desde el punto de vista de un español, eh, decir, va, a ver, cómo exacerban, ¿no? Esta celebración de este hecho histórico, ¿no? De esta guerra. Pero que es que, claro, es que para los rusos fue una guerra de supervivencia. Estuvieron a nada de desaparecer como nación, como Estado y, por supuesto, casi como raza, ¿no? Y, por supuesto, hay que comprender que cuando los rusos ven que hay misiles en las fronteras de su país y ven que hacen maniobras con cientos de miles de soldados de países que están organizados en una organización OTAN que en sus bases, se puede leer en su página web, está creada para luchar contra la Unión Soviética y ahora contra Rusia. Incluso todos los años publican los planes para frenar a su enemigo. Y lo dicen así claramente. Todo esto lo recargo porque mucha gente dice, no, es que la OTAN, cada uno pertenece a la OTAN porque quiere. Ya es que la OTAN no es una ONG, es una organización militar creada para atacar a Rusia, concretamente a Rusia, ¿no? Entonces, claro, si tú has vivido lo que has vivido
Llegaron a morir 1 de cada 4 rusos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puedes decirle tú ahora a un gobernante ruso, cómo puede perdonársele que miles de tropas de un país que quiere invadirte o quiere conquistarte, quiere destruirte, tú lo permitas y no hagas nada, ¿no? ¿Cómo respondería ante la historia? Ante la historia de su país, que es la que le importa a ellos, claro, no la Sí, historia de la sí. OTAN. Sí, alrededor de 20 Es millones de civiles y más o menos más 9 millones de militares. soldados. Y por eso aquí en este video, en un momento, presentan la ofrenda floral de un grupo de motoqueros. Esto como demostración del significado de esto para los rusos, incluso más allá de lo militar, ¿no? Sí, Como sí. una cuestión societaria, como una cuestión de la unidad de los rusos Es el alma rusa. independientemente de su religión, independientemente de a lo largo de toda Rusia, como parte del, ¿cómo llamarlo? De la cohesión social rusa, el pegamento social entre los rusos, la victoria sobre el nazismo ante la amenaza existencial supuesta por el nazismo y con los casi 30 millones de muertos. Aquí el ejemplo, estos son unos motoqueros con la bandera rusa. Por cierto, nosotros ahora recordamos los muertos rusos, los muertos, ¿no? La amenaza nazi de Rusia. En realidad deberíamos recordar los muertos soviéticos y la amenaza nazi a los soviéticos, ¿no? A Pero los bueno, soviéticos. efectivamente. Porque ucranianos, la verdad es que parte del oeste de Ucrania son territorios que la Unión Soviética ganó tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya no eran soviéticos, ¿no? Son más descendientes de polacos, germanos, checos. Bueno, Centro Europa es una mezcolanza. Las fronteras se han movido tanto en todos los siglos que, bueno, están muy mezclados, Sí. ¿no? Sí, Eh, sí. Ahora, también dentro de ese plan de eliminación nazi de los rusos, por un lado, sin dudas, presentaba un componente racial, esto de los eslavos, pero también esto de los soviéticos en el sentido de los comunistas. Querían la no, por eliminación supuesto, del claro, por supuesto. comunismo, ¿no? Para También. eso fue creado, para eso fue creado Hitler. Yo, vamos, es obvio que cuando acabó la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó completamente arruinada. Una barra de pan llegó a costar 1.000.000 de marcos. Llevaban los marcos, se ven fotos de gente llevando marcos en carretillas de estas de obra, llenas de fajos de billetes y no valían nada. Hacían fuego para calentarse con ellos, ¿no? Quedó totalmente arruinada. Eh, ¿Qué consiguieron los nazis? Los nazis, pues la verdad es que consiguieron levantar la economía mediante obra pública, ¿no? Hicieron una especie de plan Marshall, plan Hitler, ¿no? Podríamos llamarlo, con las autobahn, que no solo servían para, para que se desarrollara económicamente el país, sino como hizo el Imperio Romano con sus vías, las autobahn servían para mover rápidamente tropas al este o al oeste. eh, o sea, eso fue todo el plan, ¿no? Fueron planeando toda esa ofensiva, ¿no? A lo que íbamos es que me perdí un poco así del tema, ¿no? No, bueno, que el ataque de los nazis a Rusia Ah, en realidad sí, representaba un ataque eso a es, la Unión Soviética claro, como construcción política comunista y naturalmente con un componente racial de eliminación de ahí los está. eslavos como raza inferior, pero las dos concatenaban las dos Claro, dimensiones yo es de que este plan a lo que me maquiavélico. refería, que me perdí un poquillo, es que cuando quedó tan arruinado el país, el Partido Comunista Alemán estaba ganando una cantidad de adeptos bestial. Triunfó la Revolución Comunista y, claro, los obreros alemanes querían lo mismo para ellos, por supuesto, y no solo alemanes, de muchas más partes de Europa, claro, en realidad todos los obreros del mundo, porque tenemos que comprender que hasta la Segunda Guerra Mundial los obreros eran semiesclavos. La Revolución Industrial fue basada en la mano de obra semiesclava, ¿no? Entonces, por el miedo al auge del comunismo en Alemania, se ha creado el partido nazi y fue financiado por todas las el gran capital alemán, ¿no? Y bueno, en realidad lo que hicieron los aliados, los anglosajones, es
dejar crear, es más, apoyaron incluso económicamente a Hitler y dejaron crear la guerra, porque a ellos lo que les interesaba es que Rusia y Alemania se destrozaran el uno al otro para después, cuando estuvieran destrozados, entrar ellos victoriosos, liberando Europa, pues liberándola como nos tiene ahora liberados, que nos tienen ocupados y somos lacayos del poder anglosajón con la potencia de Estados Unidos, ¿no? Que simplemente son sus herederos, ¿no? Y en esa estamos, ¿no? No perdieron la idea de conquistar Rusia. Es más, llega a un punto de que hablamos del integrismo religioso, pero también hay integrismos políticos, porque hay gente que sigue viendo a Putin como Stalin y a Rusia como la Unión Soviética. Y, por supuesto, ni Putin es Stalin, ni Rusia es comunista, ¿no? Sí, de acuerdo. A propósito de planes para la eliminación de personas, Santiago, querido, acá lamentablemente algunas imágenes de la Sí, bueno, situación en Gaza. Quería comenzar con ese segundo tema, segundo gran eje temático relativo a el inicio de la invasión terrestre en Rafah, en el sur de Gaza, el único lugar hasta el momento no invadido, ¿no? Sin incursiones terrestres, sí ya bombardeado antes, ahora mucho más aún. No quería presentar las imágenes de los bombardeos, de la destrucción, de los cadáveres y todas esas cosas horribles, sino de alguna manera un poquito desde una perspectiva más humana del sufrimiento de la gente, presentar algunos de los testimonios de, bueno, de quienes deben o debieron abandonar el último reducto. Recuerden que todo el mundo, más casi 1,5 millones de personas de gazatíes aparecen ahí como consecuencia de el desplazamiento provocado por la invasión de las Fuerzas Armadas israelíes. Bueno, aquí algunas de las imágenes, lo presento ahora sí, yo aquí buscando los testimonios. La gente escapando como puede, ¿no? En camioneta, a pero lomo de escapando, mula, a el pie, problema como es pueden. que escapando ¿a dónde? ¿A dónde? No, claro. Porque lo que están haciendo es dar vueltas, la gente, la pobre gente esta, con sus pocas pertenencias, De un es lado a dar otro. vueltas de un lado a otro. Es Y increíble. esos los hogares a partir de ahora de esta gente, ¿no? Esas Claro, claro. esas tiendas improvisadas como pueden, donde pueden. Sin agua. Aquí el testimonio de este señor. Israel vino y nos dijo que nos fuéramos, lo hicimos, pero nos obligaron a irnos. Esto respecto a la última, el último anuncio de futuros ataques, el último ultimátum, el de Rafah. Nos reubicaron contra nuestra voluntad. Hoy amenazaron con invadir Rafah y nos ordenaron viajar al norte de Al-Mawasi. Cumplimos con sus solicitudes y las solicitudes de Israel. Nos fuimos contra nuestra voluntad, no fuimos por nuestra voluntad, sino en contra de nuestra voluntad, y ahora lo mismo una vez más, ¿no? شملوا على المنطقة المواصي توجهنا على حسب طلبهم على حسب طلب إسرائيل حسب طلبها بتقول لك توجهنا على حسب طلب إسرائيل ما توجهنا بخاطرنا ولا توجهنا Bueno, el señor يعني شيء هذا خارج عن الرأي تبعتنا. Más imágenes, las condiciones deplorables, familias, chiquilines, un bebito ahí a la derecha. Y después ves imágenes y ves tanques Merkava disparando directamente contra estos campamentos. Sí. Pero así, volando a las tiendas de campaña. Es que la verdad es que no tienen alma. En general, de verdad. Acá el testimonio de este señor, Abu Osama Abu Sultán,
desplazado, naturalmente. La situación es muy difícil para todos los desplazados y para la mayoría de la gente. No hay vida, no hay agua ni electricidad, no hay vida. Cuando se trata de hacinamiento, como pueden ver, hay mucha gente desplazada. Nosotros vinimos desde la ciudad de Gaza, la capital, hacia el sur como a una zona segura. Hoy en el sur no hay ninguna zona segura. También fuimos a un refugio en otro lugar, en una escuela, donde las fuerzas israelíes arrojaron folletos sobre nosotros y nos llamaron informándonos, diciendo que esta es una zona de guerra y que debemos evacuar y dirigirnos al área de Al-Mawasi. Llegamos al Mawasi, el lugar donde nos encontramos ahora. Este lugar no es apto para vivir, como pueden ver, estamos arrojados a la calle. Claro, de un ultimátum a otro, ¿no? De un lugar al otro, ante las amenazas, los ultimátums, los avisos de bombardeos, ataques, cuando algún aviso, si no directamente ningún aviso. Aquí esta señora nos informaron que esta es una zona segura. Hemos estado buscando seguridad en Gaza durante los últimos 7 u 8 meses, pero no hay ni la más mínima seguridad en Gaza. La única fuente de seguridad es Dios. Vinimos aquí, como se puede ver, el mar, pero no hay nada más a nuestro alrededor, ni mercado, ni comida, ni nada más. Actualmente vivimos de la comida que nos proporcionaron en Rafah. Tenemos miedo de posibles consecuencias negativas. Como puede ver, no hay acceso al agua, no hay baños para lavarse, ducharse ni hacer nada. Incluso no existen lugares para dormir o relajarse, lavarnos en el mar y llevar a nuestros hijos al mar. No hay un solo aspecto de la vida que tengamos. Ahí, bueno, recogiendo agua del mar, ahí en la playa, ¿no? Y es que además después hay vídeos que se ve que en las fuentes, las pocas fuentes que pueda haber, la gente va a coger agua allí y les disparan. Cuando van a coger las vituallas que echan en avión, que bueno, las echan de una manera que terminan hasta hubo muertos por caerle encima, ¿no? Y los soldados sionistas les disparan. Está siendo muy cruel. Yo es que no quiero, sabemos lo que es la censura y no quiero estropear el vídeo, porque la verdad, las palabras que te saldrían para evocar lo que estás viendo todos los días serían, no sé, muy duras. No Y quiero en tu opinión, Santiago, ¿sabes? ¿cuál el próximo paso en tu opinión o qué perspectivas de resolución de esto, qué análisis realizas? Vamos a ver, mi análisis es que por el momento están muriendo muchos gazatís, está destrozando Gaza, pero Israel está perdiendo. Está perdiendo, pero además por goleada. Tanto está perdiendo por goleada que se ha echado la manta a la cabeza y dijo, bueno, ya he perdido todo mi prestigio, he perdido toda mi credibilidad, he llegado hasta aquí, bueno, pues voy a seguir hasta el final. Punto. Después tiene el apoyo de Occidente total. Porque sí, hay unas voces detrás que parece que le dan como eco y armonía a toda esta perspectiva que vemos, pero lo único que hacen es eso, dar armonía, porque armas siguen enviándoles. Porque Israel para el ataque a Gaza cuando Occidente quiera. Porque Israel no tiene una capacidad de producción bélica para sostener una guerra a ese nivel. No podría. Entonces, con que no le vendan las bombas, no le vendan los repuestos para sus armas, no le vendan aviones, pues la guerra se pararía. Pero no la quieren parar. No la quieren parar porque el sionismo no, yo digo, hablo así, ¿no? Y es que parece, a veces digo, parezco un discurso de los que daba Hitler en el Reichstag, ¿no? Pero la verdad es que el sionismo está muy infiltrado en ciertos gobiernos, en el norteamericano, hasta unos puntos terribles. Te pones a ver el organigrama de los funcionarios en el gobierno de Estados Unidos y es que hay un porcentaje de judíos altísimos. Y no solo judíos, judíos ucranianos, ¿no? Y judíos polacos, o sea, están totalmente dominados. Es más, hoy el embajador de Israel en la ONU, el tipo este, ya no sé ni cómo se llama, porque es que es un impresentable. Creo que se llama... No recuerdo. Bueno, es igual, no me acuerdo, Sí. da igual, es un tipo impresentable, porque es que tiene encima la desfachatez de presentarse en la ONU con la estrella de David Sí, lo recuerdo. Sí. amarilla que ponían a los pobres judíos que mataban los nazis, poniéndose a la altura de esa gente que
Es una falta de respeto a los muertos en la Segunda Guerra Mundial, a los judíos muertos, total. Y hoy se atrevía a decirle en la sede de la ONU, se atrevió a decirle a Biden que había muchos judíos en Estados Unidos que dudaban en votarle. Se atreve a amenazar al presidente de Estados Unidos diciéndole, cuidado con lo que haces, cuidado con no parar los envíos de armas, porque hay una noticia que dice que Estados Unidos ha cortado un envío que tenía para Israel de armas y tal. Es puro cinismo, ¿no? Porque no creo que por cortar ahora un envío de 2 o 3 mil bombas vaya a poder parar nada. Es más, ni quiere pararlo, porque si quiera pararlo, simplemente tendría que reunirse con Netanyahu y decirle, mira, lo paras ya o no te apoyamos en nada. Israel, si le falta el apoyo de Estados Unidos y Occidente, ¿quién lo apoya? A nadie. Si le quitan el apoyo, se queda en nada, tendría que parar, pues como ha pasado con Sudáfrica y el apartheid. Cuando de verdad los paramos todos, desapareció el apartheid, ¿no? Entonces, Israel sobrevive porque quiere Estados Unidos o porque quiere el poder sionista que es tan fuerte en Estados Unidos, quiere sostenerlos. Y han perdido tanta credibilidad que ya van a por todas. Y bueno, en esta estamos. No les llegó con destruir todo el norte de Gaza, que ahora pues ya entraron por la frontera sur, todo a lo largo de la frontera con Egipto, hasta el cruce de Rafah. Y bueno, pues van destruyendo todo lo que encuentran por delante, porque la resistencia palestina ya cada vez es menos, ¿no? Pero ahí están, siguen en la brecha. Tenemos que hablar también de las negociaciones. Que Gaza, o sea, perdón, Hamás aceptó 2 veces la tregua, aceptó las condiciones. Israel no las quiso aceptar. A Israel no le interesa parar la guerra. Como decía hace un rato, ya con todo perdido, pues ahora ya hasta el final, hasta el final. Gaza ya se la están repartiendo, las inmobiliarias. Gaza ya se están repartiendo los pozos de gas que hay frente a la costa que pertenecen a los gazatís, ya están repartiéndolo y creo, es más, creo que están explotándolos ya, ¿no? Y no pasa nada. Y aquí estamos, y la gente morirá. Y perspectivas de solución, Santiago, para esto, porque por el momento, más allá de el anuncio de la suspensión temporal del envío de un paquete de armas, el cual reactivarán, ¿no? Cuyo envío reactivarán de aquí a poco, y si no ese despacharán otro paquete de armas, Claro, otro y envío si de no, pues armas. era un paquete de armas que se lo daban a cualquier otro país Sí. y de vuelta a ellos. Y No les por va a faltar. cierto, los países europeos, como Alemania, también despachan armas. España. Em, España también, sin un parate por ahí, sin una decisión por ese lado, ¿qué escenarios posibles No entonces? sé, solo hay que ver el cinismo de, por ejemplo, el gobierno español que quiere reconocer a Palestina, y me parece encomiable, ¿eh? Pero reconoce por un lado, quiere reconocer a Palestina, pero por el otro sigue vendiéndole armas a los israelíes. Porque esas sanciones económicas que cuando quieren le ponen a los países que quieren, no se las aplican a Israel. Es fácil. No te vendo armas, te aplico sanciones económicas, se para la guerra, automáticamente. Pero es que no quieren que se pare, no quieren que se pare. Volvemos a lo mismo, la perspectiva es muy mala para los gazetis. No sé cómo acabarán porque, sinceramente, si no sé cómo acabarán es porque es muy difícil matar a 1,5 millones de personas. Es muy difícil, ¿sabes? Porque si no fuera tan difícil, ya las habrían matado. Porque el único plan que tienen es o te vas o te mato. Punto. O te vas como querían mandarlos, al desierto de Sinaí, que Egipto no aceptó, porque claro, para el gobierno de Egipto, imagínate, 1,5 millones, 2 millones de refugiados en un campamento en mitad del desierto. Aún encima, gente que entre esos 2 millones de refugiados, claro, después de la vida tan dura que llevan, hay gente que está muy extremizada, es gente incluso que pertenece a grupos de combate y estás metiendo a gente con experiencia en combate, pobre, en campamentos en tu país. O sea, es un gran problema para Egipto, ¿no? El caso es que hoy había un vídeo que es bastante doloroso, ¿no? Lo publiqué en mis canales, que se ve como soldados egipcios en la frontera de Rafah
echan fuera a golpes a un joven palestino que intentaba escapar de los bombardeos israelíes. Claro, llega un momento que no tienen dónde ir, intentan cruzar por donde sea, ¿no? Y bueno, como lo echan a golpes al chico, ¿no? Lo mandan ahí a la picadora de carne, ¿no? Podríamos juzgar a países como Egipto, ¿no? Pero es muy fácil Quizás, juzgar. sí, quizás el frente interno en algún momento genere un cambio, las protestas para la negociación, las protestas de los propios ciudadanos israelíes en contra del gobierno. No, En tu opinión, no. no, yo creo que no. Mira, las movilizaciones que hubo contra Netanyahu no fueran porque estuvieran asesinando palestinos. Fueron por luchas de los poderes judiciales, luchas políticas de poder, punto. No porque, oh, pobres palestinos, los estamos asesinando. No. Yo nunca me gustó generalizar, por supuesto. Yo no pienso que todos los norteamericanos son unos imperialistas, porque en Norteamérica, como en China, como en España, en Argentina, donde sea, hay buena gente, mala gente, y el pueblo es pueblo en todos los sitios, ¿no? Hay de todo, ¿no? No me gusta generalizar. Pero en el caso este de Israel, hay que ver que la gente que fue a vivir a Israel, los judíos que emigraron a Israel, emigraban a una zona de guerra. Es decir, no es lo mismo emigrar a Suiza que emigrar a Cisjordania a sentarse en un campamento de colonos ilegal. O sea, no es ni parecido. Por lo tanto, toda la gente que ha ido a Israel a vivir es gente, una de dos, muy aventurera, podemos decir, muy echada para adelante, que va allí a buscarse una nueva vida, a conseguir territorios gratis, por eso lo quito a los palestinos y me lo quedo yo. Y de ser pobre en Polonia, pues voy a Israel y tengo hasta territorio, terrenos, ¿no? O es un fundamentalista religioso, que solo piensan que, bueno, toda la famosa película de que construir el pueblo perdón, el templo de Salomón sobre las ruinas de la mezquita y tal. Entonces, estamos viendo que, claro, el 80 o el 90% de la gente que vive en Israel es ultranacionalista sionista. Y tú no ves que salgan a la calle a protestar por matar israelíes, o perdón, palestinos. En realidad, la gran mayoría de los ciudadanos israelíes están de acuerdo con lo que están haciendo los sionistas, el gobierno sionista. El caso es que ves que afloran un montón de programas de youtubers haciendo bromas con la muerte de los palestinos, riéndose de cómo los niños están destripados. Y no pasa nada. La sociedad lo acepta. Porque no creo que una sociedad sana podría aceptar esos vídeos y esos youtubers y que fueran famosos. Pues sí, sí lo aceptan. Por lo tanto, no voy a decir todos los ciudadanos israelíes quieren echar a los palestinos o matarlos, pero sí un amplio porcentaje del pueblo. El caso es que le votan a Netanyahu y le votan a los ultraortodoxos que gobiernan con Netanyahu. Sí, sí. Sí, sí, evidentemente la dirigencia israelí desde Rabin, por ejemplo, desde Isaac Rabin, quizás, bueno, ¿qué año eso? Años 80, 90, 70 y ¿verdad? tantos, ¿no? Sí, No, bueno, pero Rabin no, 80, sí, 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 sí. Perdón. Por cierto, Isaac Rabin, si no recuerdo mal, asesinado por un ultranacionalista, Judío. por un ultranacionalista israelí, efectivamente, por motorizar los acuerdos de paz, motorizar los acuerdos. En Oslo creo que habían sido, ¿no? Exactamente. Bueno, el mismo Pérez, Isaac Rabin, Simón Pérez, tanto la dirigencia como una buena parte de la sociedad protagonizaron un cambio desde aquel entonces, años 80, principios de los años 90, cuando realizaban una apuesta por una resolución pacífica final del conflicto hacia posiciones ligadas a una respuesta securitaria del conflicto de fondo. En lugar de generemos dos estados para que finalmente aparezcamos en paz, no, básicamente generemos una respuesta militar al conflicto de fondo
Y bueno, y así presenciamos desde entonces el bombardeo de cualquier avance conseguido hasta ese entonces y una derechización y radicalización cada vez mayor con una cantidad cada vez mayor de colonos, con posiciones abiertamente mesiánicas en algunos líderes Total. militares, y ese giro lo protagonizó la dirigencia israelí en gran medida y una buena parte de la sociedad también, lamentablemente, Una y hoy parte muy grande, aparecemos, además. sí, en esa Además, situación, ¿no? muchos de ellos son un tanto caraduras, querría decir, ¿no? Porque están apoyando al gobierno, le votan, hacen todo lo que pueden, pero cuando, por ejemplo, Irán iba a hacer el ataque con los drones y con los misiles, casi 1 millón de israelíes cogieron su pasaporte norteamericano, polaco o de donde fuera y se fueron de Israel. Y allí que quedan, como te digo, los que quedan son los radicales, los colonos integristas religiosos, los colonos simplemente por interés económico, van allí, porque es que hay que recordar que cualquier colono judío se va a Cisjordania, se va allí con 4 o 5 amigos armados, echan una familia palestina de su casa, si no se van les pegan un tiro, llaman aún encima al ejército israelí o a la policía israelí, que normalmente suele ser el ejército, ¿no? Llega allí a separarlos para que no se maten, pero los separan matando a los palestinos, claro. No detienen al israelí que acaba de matar a un palestino, ¿no? Y que no te vas, te quemo los olivos, te los corto. Que no te vas, te enveneno los pozos, te mato las cabras. Y llevamos así 80 años. 80 años. Y tú ves en los mapas cómo va creciendo lo que fue el germen de la colonización, porque es una colonización israelí, de la colonización judía, y desde el germen que empezó a hoy en día es que se han apoderado de todos los territorios, de todos, ¿no? Y no pueden decir que allí no vivía nadie, porque es mentira. Allí lleva viviendo, desde que el mundo es mundo y la historia es historia, ha vivido gente en Palestina. Es una de las zonas más antiguas de civilización que hay en toda la historia, junto a Siria, Mesopotamia. Entonces, decir que no vivía nadie allí, que tienen la caruda de decir que no, es que esos son musulmanes árabes que aparecieron así, se fueron todos para allí para jorobar a los israelíes. A ver, es estúpido, ¿no? Y bueno, volvemos a lo de siempre. Los semitas, que siempre acusan de ser antisemito, cuando el mensaje que yo estoy dando ahora o que estás dando tú ahora, te acusan de antisemita, cuando es todo lo contrario. Yo soy prosemita. Yo quiero proteger a los semitas, que son los que viven en Palestina. Y allí hay judíos, hay palestinos, musulmanes, hay coptos, hay ortodoxos. Hay mucha gente que lleva muchos siglos viviendo allí, bajo el imperio turco. No hubo problemas más que puntuales, ¿no? Y cuando llegaron los sionistas, con el permiso de los británicos, destrozaron la zona. Fueron quedándose con todo. Y bueno, aquí estamos. Y no se va a parar. Y nadie lo va a parar. Es que no sé, no veo cómo pueden pararlo. No veo. Y ya te digo, lo difícil es porque es muy difícil matar 1 millón y pico. ¿Qué haces con...? Son muchos cadáveres, parece que no, pero no es fácil deshacerse de tantos cadáveres, ¿sabes? Y no es fácil. La gente se resiste a morir. No es fácil matarlos, ¿sabes? Es un poco de humor negro, ¿no? Pero es así, ¿no? Si pudieran, lo harían. No tengo duda. Santiago, vamos a redondear la charla de hoy, un verdadero placer. Seguramente realizaremos más charlas en el futuro. Como siempre, el cierre en poder del invitado, así que todo tuyo. Pues bueno, en este cierre quisiera desear que por fin en Gaza pues hubiera unas conversaciones de paz, ¿no? Jamás aceptó la paz. Los israelíes ponen la disculpa de los rehenes, los rehenes. Yo no vi que se preocuparan por los rehenes en ningún momento. Bombardean todo, les da igual los rehenes, ¿no? Los rehenes simplemente son la disculpa para conseguir, para proseguir. Es más, yo creo que si jamás lo dice, te doy todos los rehenes, no los quieren. No los quieren porque si les devuelven los rehenes no tienen motivos para presentarse ante la opinión pública mundial, ¿no? Entonces la cosa pues la veo bastante mal, ¿no? Lo que es Ucrania,
pues lo que hemos hablado, ¿no? Es flechita hacia abajo del ejército ucraniano, flechita hacia arriba del ejército ruso. Cada vez la superioridad va a ser a más. Que dicen de Francia que quieren meter tropas allí, no me lo creo, no creo. Yo creo que lo hacen más que nada para intentar amedrentar a Rusia, probar las famosas líneas rojas, probar dónde pueden pisar, dónde no, pero no creo que se atrevan a meter tropas. Es más, yo creo que tan pronto entren como los rusos sepan dónde están, vamos, las vuelan, les meten allí 4 misiles, pero volando, porque aparte para demostrar de que van a destruirlas. O sea, para no dejar duda a otros países que, bueno, oye, meto ahora 2.000 Francia y entonces Chequia de 500 y Lituania 3.500 y va sumando, ¿no? Y poco a poco no es nada, una línea roja, otra. No va a consentirlo Rusia. Tan pronto sepa dónde estén las posiciones, donde estén esas tropas, va a atacarlas indudablemente. Y bueno, creo que el resumen de los últimos días creo que quedó bastante bien explayado. Despido de toda tu audiencia. Demoledoras, Santiago, un placer y hasta la próxima. Y recuerden a todo el mundo el portal de noticias, por llamarlo de alguna manera, de Santiago, Eureka News. Lo vamos a presentar en la descripción. De cualquier modo, Santiago Martínez, Eureka News en Google, e inmediatamente aparece como el primer resultado, pero vamos a presentarlo ahí en la descripción en un momento. A todo el mundo, hasta el día de mañana. Chau, chau. Encantado, audiencia. Yeah.